Buenas noches, amados hermanos, que Dios les bendiga grandemente y qué bueno poder llegar a sus hogares una vez más. Qué gusto poder estar con ustedes en una nueva oportunidad. Recuerden que somos Eclesía, Pastores Unidos para la Proclamación del Evangelio, desde acá de la Villa de San Juan, Zacatepeques. Continuamos con nuestro estudio de la carta a los Hebreos. Ya hemos caminado varios meses estudiando. Hoy nos toca el capítulo 1, versos 8 y 9, por lo menos comenzarlo, y vamos a empezar a hablar sobre el gobierno de Cristo y cómo se conecta con el Antiguo Testamento. Y hay una manera de poder conectar desde el libro de los Salmos algunas citas haciendo referencia a Jesucristo como Rey, a la iglesia como la esposa del Rey, y eso va a ser una lección muy importante para nosotros hoy. Así que vamos a orar antes de comenzar a estudiar la palabra del Señor. Acompáñenme, por favor. Soberano Dios y eterno Padre, gracias por tu amor, tu cuidado, tu bendición, tu respaldo. Gracias porque has sido muy bueno con nosotros. Bendice, Señor, este tiempo, esta oportunidad que tenemos para poder compartir tu palabra a través de este medio, que podamos ser de bendición y edificación para tu pueblo. Gracias porque siempre nos ayudas, nos cuidas y permite que esta palabra pueda ser de bendición, edificación para tu iglesia, para tu pueblo, para todos aquellos que vean esta transmisión. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Amén y amén. Capítulo 1, versos 8 y 9 de la carta a los Hebreos. Le leo esta parte primero en la versión de la Nueva Traducción Viviente. Dice: pero al Hijo le dice, y un poquito antes de estos versículos está hablando sobre los ángeles, está hablando la superioridad de Jesús sobre los ángeles, y luego acá en el verso 8 hace una alusión directa al Hijo. Dice: al Hijo le dice, tu trono, oh Dios, permanece para siempre y por siempre y para siempre. Tú gobiernas con cetro de justicia. Amas la justicia y odias la maldad. Por eso, oh Dios, tu Dios te ha ungido derramando el aceite de alegría sobre ti, más que sobre cualquier otro. Ese es lo que dice estos dos versículos que nos van a ocupar. Le voy a leer en la nueva en la versión de la Reina Valera actualizada, que dice: mas el del Hijo dice, tu trono, Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. En este capítulo 1, tanto en el verso 8 como en el verso 12, hay dos citas que son literalmente citas del Salmo 45. Y también, como se estudió hace poco, el autor acá llega al clímax de su exposición del Antiguo Testamento y nos revela acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ha demostrado en el versículo 5 que Él es el Hijo de Dios, y recuerda lo que dice el verso 5, pues dice, pues Dios nunca le dijo a ningún ángel lo que le dijo a Jesús: tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Dios también dijo: yo seré su padre y él será mi hijo. Aquí ya había demostrado la superioridad. Jesucristo es el Hijo de Dios y es el mismo creador de todo. Es lo que estamos viendo acá. No es un ser creado, es un Dios eterno, es lo que nos está diciendo. En los versículos 6 y 7, que ya se estudiaron en esos días pasados, ha indicado que no debemos confundir su estatus con el de los ángeles. Es decir, no es lo mismo. Jesús no es ni parecido a un ángel, es completamente superior. Estos no son más que siervos, los ángeles, que unen sus voces a las voces nuestras cuando adoramos al Hijo de Dios. Ahora en el versos 8 al 12, siempre sobre la base del testimonio del Antiguo Testamento, porque es lo que le mencionaba desde el principio,
El escritor a los Hebreos va a demostrar explícitamente lo que ha aparecido, solo ha aparecido de una manera velada o más o menos insinuada en los versículos anteriores. Y él lo que va a establecer es que Cristo participa de la naturaleza divina y ejerce el gobierno supremo del universo. Pablo lo dice, por ejemplo, en la instrucción a los Hebreos, ¿verdad? Y este es el misterio, dice, que Dios puso bajo la autoridad de Cristo todas las cosas, ¿verdad? Eso lo explica Pablo, el escritor de los Hebreos lo enfatiza, que Cristo participa de la naturaleza divina y ejerce el gobierno supremo del universo, por lo cual es correcto, es importante que no solo lo llamemos, sino que entendamos y reconocemos que Él es Dios. Y aquí en esta parte del verso 8 hay una cita que proviene del Salmo 45. Como en los demás casos que hemos visto, el autor presupone que su audición, o sea, sus destinatarios de la carta, a quien les ha dirigido la carta, están familiarizados con el texto al cual le hace alusión. Por eso conviene que nosotros lo leamos en esta oportunidad para que usted lo pueda entender mejor. Le voy a leer esta versión ahora y luego le voy a leer la versión de la Nueva Traducción Viviente. Salmo 45 dice: rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabras de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Y la cita que aquí aparece dice: tu trono, Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Y termina el Salmo 45. Mirra, aloe y acacia exhalan todos tus vestidos. Desde palacios de marfil te recrean hijas de reyes. Están entre tus ilustres. Esta está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Ahora dice el Salmo 45 en la versión de la Nueva Traducción Viviente, dice: hermosas palabras conmueven mi corazón, por eso recitaré un bello poema acerca del rey, pues mi lengua es como la pluma de un hábil poeta. Eres el más apuesto de todos. De tus labios se desprenden palabras amables. Dios mismo te ha bendecido para siempre. Ponte la espada, oh poderoso guerrero. Eres tan glorioso, tan majestuoso, y defiende la verdad, la humildad y la justicia. Avanza para realizar obras imponentes. Tus flechas son afiladas, traspasan el corazón de tus enemigos y las naciones caen a tus pies. Tu trono, oh Dios, permanece para siempre y para siempre. Tú gobiernas con cetro de justicia, amas la justicia, odias la maldad. Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido, derramando el aceite de alegría sobre ti más que cualquier otro. Mirra, aloe y casia perfuman tu manto. En palacio de marfil la música de cuerdas te entretiene. Hijas de reyes hay entre las mujeres de tu corte. A tu derecha está la reina. Lleva joyas del oro más fino de Ofir. Y eso es lo que el salmista nos hace ver y nos empuja a entender a través de este, y
de esta manera en que se hace referencia a él en esta oportunidad. Así que, volviendo a lo que yo le estaba diciendo hace un momento, del gobierno de Cristo, de este hermoso salmo que acabamos de leer. Desde este punto, a partir de aquí hasta el final del salmo, como ya se lo leí, el texto describe a la reina, desde donde dice la reina de Ofir. El rey victorioso que aparece en la primera parte del salmo tiene una esposa. Y es muy importante, por eso le decía que lo entendamos en el contexto del Nuevo Testamento. Puesto que el autor de Hebreos nos dirá claramente que el rey es Jesucristo, debemos entender a la luz del Nuevo Testamento de que debemos interpretar la segunda parte del Salmo identificando a esta reina con la iglesia. Aunque seguramente la intención original del salmista fue la de describir a algún rey de Israel y a su reina. Puede ser aleccionador leer el Salmo en este nivel. Hay algunas lecciones que aprender, pero además y en primer lugar, el Antiguo Testamento debe ser leído y entendido a la luz del Nuevo Testamento. Porque el mismo Espíritu Santo inspiró ambos, tanto el Antiguo Testamento. Fuera la que fuera la intención del salmista para el autor de Hebreos, como para nosotros hoy en día, este salmo describe supremamente o directamente a Cristo y a la iglesia. No solamente es permitido, sino absolutamente necesario entenderlo así. Sin embargo, la segunda parte del salmo, por muy interesante que sea, se escapa de los límites de nuestro estudio y debemos dejarlo por un lado de momento. En cuanto a lo que hemos citado ahora, observamos que empieza describiendo la hermosura y sabiduría del rey, como dice el verso 2 del Salmo 45. Y luego se centra en las victorias, majestades y justicia. El Salmo 45 exalta al rey por su gobierno justo y glorioso. Esa es la manera en que lo hace ver grande, importante. Tan importante como el contenido del texto es el tono en que fue escrito. Es un tono de celebración, un tono de entusiasmo, de alegría. Lo notamos desde las primeras palabras. Rebosa mi corazón buena palabra, dice esta versión. Y habla de mi lengua es pluma de que escribiente muy ligero. El hecho que diga ligero no quiere decir que sea débil, sino muy cuidadoso, porque su entusiasmo le da alas y su pluma vuela sobre el papel. Es la manera, es decir, el poeta está diciendo que le es fácil decir cosas buenas de un rey como él. Eso es lo que está diciendo cuando dice de pluma ligera. Sin duda alguna, la situación que ocasionó la composición de el salmo fue la celebración de algún acontecimiento, posiblemente la coronación en la vida de uno de los reyes de Israel. Muchos piensan que pudo haber sido Salomón. Notamos que no nos habla de proezas ya logradas, sino de algo que va a ser en el futuro. Le leo el versos 3 al 5 del Salmo 45. Dice: ponte la espada, oh poderoso guerrero, eres tan glorioso, tan majestuoso, cabalga con majestad hacia la victoria, defiende la justicia, la humildad defiende la verdad, la humildad y la justicia, avanza para realizar obras imponentes. Tus flechas son afiladas, traspasan el corazón de tus enemigos y las naciones caen a tus pies. No está hablando en pasado, está hablando en algo que está por acontecer, lo cual sugiere que su reino apenas está comenzando. Al final, cualquiera que haya sido la ocasión inicial, el lenguaje con que está escrito este salmo es excesivamente exaltado como para que el salmo tenga su pleno cumplimiento en un monarca humano. Aún admitiendo el mensaje o el lenguaje hiperbólico, la exaltación tan grande que la ocasión ceremoniosa requería, el salmo expresa más una aspiración que una realidad. De ningún rey de Israel se puede decir que su trono sea eterno y para siempre. De ninguno.
aún por sobre David o Salomón. En ninguno de ellos el amor, la justicia y el aborrecimiento de la maldad llegó a ser un principio absoluto. Y eso es muy importante remarcar, porque en eso se basa y se fundamenta el reinado de nuestro Señor Jesucristo, y eso se ve fundamental el reinado de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas y en nuestros corazones. El aborrecimiento de la maldad. Pero antes de eso dice que el amor a la justicia. O sea, no solo es un amor, es el amor a la justicia. Hoy en día los seres humanos son muy sensibles a muchas cosas en este tiempo, en esta época. Una palabrita, una expresión puede desboronar a una persona, crearle traumas, porque así se dice, porque así se enseña, porque así se comenta. Estamos con una generación que se dice que es una generación de cristal, cualquier cosa le molesta. Pero el amor de Dios nunca puede estar separado de la justicia, ¿verdad? El amor de Dios no tolera, no es tolerante al pecado, tolerante a la corrupción, tolerante a la injusticia. Por eso resalta el amor a la justicia. No solo el amor, sino el amor a la justicia. Resalta el aborrecimiento de la maldad. De esa manera, esa palabra aborrecer es algo que provoca como náusea, algo que no nos permite hablar con claridad. Y es algo que debemos de enfatizar mucho en este tiempo. Como consecuencia de todo esto, mucho antes de la venida de Jesús, los judíos habían entendido que este salmo se cumpliría al pie de la letra en la venida del Mesías. Por eso la carta se llama la carta a los hebreos, ¿verdad? En el contexto de es decir, podríamos quizá decirle la carta a los israelitas. Pero los israelitas podrían circunscribirse solo a un gentilicio de una nacionalidad. Cuando hablamos de hebreos, estábamos hablando de todos aquellos descendientes que están en los lomos de aquí, desde el Antiguo Testamento hasta ahora. Por eso es como un poco más amplio. Es importante que ellos entendían que este salmo hacía referencia al Mesías. Por eso el autor de los Hebreos, al aplicarlo a Jesús, no hace más de lo que haría cualquier judío, convencido de su mesianazgo, de que Jesús era el Mesías. El salmo claramente es un salmo mesiánico para nosotros y para los mismos judíos. Esto no es negar que haya sido compuesto en homenaje a Salomón o a un rey, cualquiera que haya sido, sino comprender con los autores del Nuevo Testamento que más allá del primer significado o el significado original está el cumplimiento mesiánico en Jesús, que la aclamación del Antiguo Testamento de reyes como David o Salomón anticipa nuestra aclamación de Cristo. En otras palabras, dejando de lado sus límites, pecados y fracasos, tanto David como Salomón son muy pequeños anticipos de la gloria del gran rey que había de venir, es decir, nuestro Señor Jesucristo. Es como si al leer los salmos mesiánicos los primeros creyentes dijesen en palabras del mismo Jesús: he aquí más que Salomón. Así lo dice allá en Mateo 12:42. Dice: la reina de Saba también se levantará contra esta generación el día del juicio y la condenará, porque vino de una tierra lejana para oír sabiduría de Salomón. Ahora alguien superior a Salomón está aquí, pero ustedes se niegan a escuchar. Es interesante cómo hay movimientos, hay gente que está centrada en desacreditar. Hace poco leía en alguna de las redes sociales sobre gente que dice que Cristo no era Dios, que Cristo, que fue Pablo el que lo hizo Dios y cosas como esas, que el hombre se anda inventando, porque uno cierra sus ojos al contexto literal de la Biblia. Cierra sus ojos a unas cosas y parte de una premisa, y es interesante cómo hay mucha gente que parten de la premisa de separación iglesia y Estado, pero eso no es cosa de la Biblia. Esa es cosa
más funcional y práctica humana, ¿verdad? La Biblia habían reyes, habían sacerdotes, cada quien tenía su función, pero nunca estaban desconectados. Eran parte de una nación. La religión era muy importante en cada país. La adoración a Dios era trascendente en cada país, en cada cultura. Ciertamente era una separación, pero no una desconexión, como muchos pretenden. He aquí alguien superior a Salomón. Así lo dice la Nueva Traducción Viviente. El sentido del Salmo no queda agotado cuando se aplica a Salomón. Al contrario, lo ve mucho mejor al Señor Jesucristo. Le luce mejor a Jesús. Solo Él hace justicia al texto. Él es el perfecto cumplimiento de las aspiraciones de Israel. Ese Mesías que ellos esperaban, que ama la justicia y aborrece la maldad. Como es natural, la parte del Salmo que más llama la atención del autor de Hebreos como texto que exige ser aplicado a Jesucristo es el versículo 6. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Eso es importante. Y déjeme preguntarle, porque la próxima semana alguno de mis compañeros pastores les va a hablar sobre el trono, esa parte, esa frase, tu trono, Dios. Pero es importante que para ir cerrando esta reflexión, usted y yo nos pensemos, ¿es nuestro corazón el trono de Dios? ¿Es nuestra vida un trono de Dios donde Él gobierne? ¿Donde me rijo por su palabra, por su voluntad? ¿Qué hay dentro de mí? ¿De qué manera yo me conecto, me aferro, me impulso a ser o a actuar o a vivir como Jesús? Bajo sus principios, bajo sus reglas. ¿En qué manera yo también estoy empezando a amar la justicia? ¿De qué manera yo también estoy empezando a aborrecer la maldad? Pero es algo que la maldad para un hijo de Dios, para un ciudadano del cielo, no debe ser atractiva. Nos debe preocupar que nos guste algo que es pecado. Debemos de buscar a Dios, debemos agradarle a Él. Y sé que al principio no es fácil, el mismo Pablo lo decía, no es fácil, esa batalla en el ser interior es impresionante, pero mientras vamos caminando, tenemos en nuestra vida cristiana, en nuestro proceso de santificación, como Pablo lo propone, debemos de aprender a ir amando la justicia y aborreciendo la maldad. El día que lo hagamos, naciones como Honduras, que tiene una cantidad increíble de cristianos, se habla de arriba del 50% de cristianos, según estadísticas, según lo que la gente dice. El día que entendamos como cristianos, que empecemos a amar más la justicia y a aborrecer la maldad, nuestras naciones completas cambiarán, serán diferentes, pero tenemos que empezar uno por uno, conociendo, viendo qué es lo mejor, de qué manera podemos hacerlo mejor. Así que esta noche, mi amado hermano, yo le invito a que le abra su corazón a Jesús, a que lo ponga como rey. Y no estoy hablando solamente a aquellos que no conocen a Cristo, nunca le han entregado su vida a Cristo, no sé, a los que ya conocemos a Cristo. Reconocerlo, porque aquí le está escribiendo a los hebreos, aquellos que conocen la Escritura. No le está escribiendo a alguien que no conoce. Por eso hacemos esta explicación del Salmo 45, porque los hebreos, los israelitas, los judíos conocían el Salmo 45, sabían de este salmo y sabían que este salmo hacía alusión al Mesías. Y aquí el escritor de Hebreos lo presenta Jesús de Nazaret, ese que ellos crucificaron, ese que se levantó al tercer día. Lo presentan aquí como el Rey Supremo, como el Rey esperado, como el Mesías esperado. Ya vino, ahí está. Pero Él está buscando, Él está esperando que nosotros deseemos caminar con Él. ¿Y cómo? Amando la justicia y aborreciendo la maldad. Eso es lo que yo quiero dejar hoy en su corazón, que empecemos ese camino y veremos cambios muy profundos en nuestra vida, en nuestra nación, en nuestras iglesias, en nuestras comunidades, en nuestras familias. Así que esta palabra sea de bendición y edificación para su vida, para su familia.
Permítame orar para concluir este tiempo, invitándole a que usted le abra su corazón y haga a Jesús su Señor y su Salvador. Y que caminemos en esta jornada de vida, amando la justicia y aborreciendo la maldad. Padre amado, en el nombre de Jesús, bendice la vida de tus hijos, de tu pueblo. Gracias porque nos das el tiempo y oportunidad para poder estudiar tu palabra, hablar de ella, comentarla y sentirnos bendecidos y amados. Gracias porque eres bueno, porque eres maravillosamente bueno, porque cuidas de nosotros, porque nos amas de maneras increíbles. Tú eres un Dios muy maravilloso con nosotros. Señor, ayúdanos a entender quién es nuestro Señor Jesucristo, superior a los ángeles. Es el Rey eterno, el admirable consejero, el príncipe de paz, a quien nosotros adoramos, a quien nosotros clamamos. Y juntos con nuestra oración los ángeles se unen con nosotros. Ayúdanos a entenderlo, a reconocerlo y a vivirlo. Ayúdanos a caminar en el sendero de la justicia, amando la justicia y aborreciendo la maldad. Gracias por esta oportunidad, Señor, que nos das, por ser tan bueno con nosotros, cuidadoso de nosotros. Ayúdanos, Señor, en todo momento. Cuídanos con tu gracia y con tu amor. Bendícenos en todo lo que queremos hacer y hacemos para tu honra y tu gloria. Gracias por tu amor y cuidado. Gracias por la bendición de ser tus hijos. Bendecimos a tu pueblo en el nombre poderoso de Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Amados hermanos, les agradecemos mucho su atención a esta reflexión. Que la gracia y el amor del Señor esté sobre sus vidas, en sus corazones, en sus familias. Somos Eclesía, pastores unidos para la proclamación del Evangelio desde acá, de la villa de San Juan, Zacatepeques. Sean bendecidos todos, la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en cada una de sus vidas. Cuídense mucho, con el favor de Dios, nos vemos pronto.